En nuestro estudio de los relatos de los orígenes, hemos avanzado bastante, hemos visto ya el capítulo primero, cuando Dios crea el cielo y la tierra, y hemos comenzado ya y avanzado en la primera Toledot, o sea, los descendientes del cielo y de la tierra, que abarcan de los capítulos 2 al capítulo 4. Voy a mostrar el esquema de cómo está organizada esta primera Toledot y ustedes allí verán que efectivamente la primera Toledot en el capítulo 2 nos presenta el jardín del Edén, el hombre y la mujer. Luego en el capítulo 3 nos cuenta la caída y sus consecuencias, que fueron expulsados del paraíso. Y hasta ahí hemos llegado y ahora vamos a ver en el capítulo 4 los tres hijos de Adán, que van a ser precisamente, como sabemos, Caín, Abel y luego el tercer hijo, Set. Para ello entonces vamos a ir hasta la página 21, página 21 y 21. Aquí estamos. Los tres hijos de Adán. Allí recordamos entonces que esto se cuenta en el capítulo 4 y este capítulo 4 se desarrolla en varias escenas, en varios momentos, de los cuales podríamos nosotros distinguir por lo menos tres momentos. ¿Cuáles serían? Del 4:1 al 16, Caín, Abel y el fratricidio. Del 17 al 24, la genealogía de Caín. Y del 25 y 26, los descendientes de Set, el tercer hijo de Adán y Eva. Como vemos, hay una cronología, una genealogía ampliada. O sea que al fratricidio, que se narra en 4:1-16, sigue la genealogía de Caín. Se amplía la genealogía. Y esto era un hecho frecuente de hacerlo mediante algunos relatos. Lo que nos sorprende a nosotros de entrada es una serie de tres hijos. Normalmente en nuestro lenguaje popular hablamos los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. No es cierto. Hay un tercer hijo y así se completa una serie de tres que es frecuente en la cultura, por ejemplo, de Deucalión, antepasado de los pueblos de lengua griega, tenía también tres hijos. Pero en el Génesis también se nos menciona que además de los tres hijos de Adán, está que Lamec también tiene tres hijos. Y luego Noé tiene tres hijos. Y de la descendencia de esos tres hijos de Noé surgirán 70 pueblos. Entonces, como normalmente se individualiza siempre al primogénito, pues la genealogía que se desarrolla es la de Caín. Como después veremos, en el capítulo 11 habrá un desarrollo del primogénito Sem y su genealogía. Entonces aquí tenemos una tabla, tres hijos de Adán, tres hijos de Lamec, tres hijos de Noé, y luego ya para los relatos patriarcales tendremos que Terah también tiene tres hijos. El primero, Abraham, luego Nahor y luego Harán. Bueno, en estos relatos también encontramos el uso de la simbología de los números. Eso es muy frecuente en el lenguaje bíblico y en concreto se privilegian a veces varios números. En concreto, el 7 con su doble 2 por 7, que es 14. Y luego multiplicado por 10 es el número 70. A final de cuentas, se está jugando con el número 7. Bien, los descendientes de Caín son 7, efectivamente. Y por cierto, que algunas palabras se repiten 7 veces. En el relato, 7 veces se menciona Abel, 7 veces la palabra nombre, 7 veces la palabra hermano. Esa recurrencia de 7 veces. 14 veces se menciona el nombre de Caín. Y luego, 70 veces son, diríamos, las recurrencias de los nombres de Dios 70 veces. Elohim se le llama 40 veces. Yahvé Elohim
se le llama 20 veces y Yahvé solo 10 veces. Lo interesante es que la 70ª vez que aparece el nombre de Dios, aparece con el nombre de Yahvé y con una expresión muy sugerente. Desde entonces se comenzó a invocar el nombre de Yahvé. Bien, 70 veces el nombre de la divinidad. Bien, vamos a ver ahora, ya en el relato, el pecado de Caín, que es que mató a su hermano, el fratricidio, en capítulo 4, los versículos del 1 al 16. Bueno, así como hubo una transgresión de la primera pareja, así también las desgracias continúan también entre sus hijos. El relato del fratricidio está unido al relato anterior de la caída de el hombre y la mujer, de la caída de sus padres, de tales padres, tales hijos. La Biblia nos lo presenta con el mismo esquema y vamos a ver cómo el relato de la caída de los padres en el capítulo 3 tiene su correspondiente en el relato de la transgresión del hermano en el capítulo 4. Primero se cuenta la transgresión, comieron del fruto, mató al hermano. Luego, maldición, se maldijo a la serpiente y al suelo. Y en 4:11 se maldice a Caín, el fratricida. Luego, la pareja fue expulsada del jardín del Edén y Caín es expulsado de su tierra. Tiene que andar errante. Y finalmente el castigo se mitiga. Dios les hace unos vestidos de cuero y a Caín lo protege, pero nosotros podríamos decir también que hay un pecado de los padres que merecía la muerte, porque si comían de ese fruto morirían. ¿Qué resulta? Que no murieron porque Dios perdonó. Caín merecía la muerte porque el que mata a su hermano, el que mate a otro, el homicidio, se castiga con la muerte en el mundo bíblico. ¿Y qué sucede? Que Caín no es asesinado. Todo lo contrario, Dios lo protege. Un castigo mitigado. Perdón original a los padres, perdón original a Caín. También hay otras semejanzas. El empleo en semejanzas en números 3 y números 4. El empleo del nombre simbólico Eva, que Javá, y Abel, madre de los vivientes, y Abel, Hebel, quiere decir soplo. También hay animales personificados, la serpiente y la fiera al acecho. Hay un interrogatorio. ¿Dónde estás? A Adán se le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Se le pregunta a Caín. ¿Qué es lo que has hecho? Se le pregunta al hombre. ¿Qué has hecho? Se le pregunta a Caín. Y luego otro tema sugerente es el tema del deseo y del dominio. La mujer desea al hombre, pero éste la domina. El pecado desea a Caín y lo interesante, él no puede dominar, sucumbe al pecado. Bueno, vamos a dar una información de lo que nos dice la ciencia crítica de la historia sobre este relato de el fratricidio. Características literarias. Las características literarias es precisamente que hay diálogos. Ya lo habíamos hecho notar que en capítulo 4 hay diálogos entre Caín y Dios, que esto pues abarca la mitad del texto. Después sigue el relato con la secuencia de escenas del pecado de Adán y Eva. Muy semejante a la transgresión de la primera pareja. ¿De dónde se tomaron estos relatos de Caín y Abel? La rivalidad entre los hermanos. Pues esto es un motivo tradicional en el Medio Oriente, era de suma conocido, y también las consecuencias que tiene, orígenes del trabajo, los conflictos que se daban entre agricultores y pastores, o conflictos entre nómadas y sedentarios, y a veces había enfrentamientos. ¿Qué significado tiene en general este relato de Caín y Abel? Pues es un momento decisivo de algo que acompaña
la vida humana en sociedad, y es precisamente que la vida humana en sociedad suele ir acompañada por la violencia en las relaciones humanas. Efectivamente, en la sociedad el hombre puede matar, puede matar. El hombre mata, mata a su hermano, esa es la desgracia. Y de esta forma, Caín y Abel, pues son como prototipos, ¿verdad? De un hermano que viola los lazos de fraternidad y el otro hermano que es asesinado. Vamos ahora a ir explicando punto por punto. En primer lugar, presentamos a Abel, y el nombre Abel, en hebreo Hebel, significa soplo, vaho, aliento, vanidad. Es homónimo, parece muy semejante a Ebel. Ebel significa duelo, funerales. Y esto ya nos muestra pues la existencia, diríamos, casi sin notarse, de este Abel, que ya preanuncia su pronta desaparición de este personaje. Ya su nombre suena a funeral. Luego recordamos que cada uno de los hermanos presentaron ofrendas a Dios. Eso. Curioso, el texto no dice nada sobre la calidad de las ofrendas, que las de Abel fueran buenas y las de Caín fueran malas. Tampoco se dice por qué fue una ofrenda acogida favorablemente por Dios y la otra no. ¿Por qué a uno Dios le recibe su ofrenda y la otra ofrenda la rechaza? Eso. Ahora tendremos que decir, como no se nos dice el motivo, esto es muy significativo. El lector está invitado a esforzarse por comprender esa actitud enigmática de la elección de Dios. Es una actitud enigmática. ¿Por qué Dios elige o prefiere uno y no elige y no prefiere al otro? Aunque ya tenemos una clave. Es, si nosotros leemos el Génesis, nos vamos a dar que normalmente el hijo menor suele preferirse al hijo mayor. En el Génesis, siempre el hijo menor suele ser el hijo de las preferencias. Recuerden ustedes Esaú y Jacob. Recuerden ustedes en los 12 patriarcas, Rubén es el primogénito y sin embargo el hijo amado es José. Bueno, se habla aquí del pecado, de la transgresión, y es interesante cómo este pecado se presenta mediante un símbolo. ¿Cuál es el símbolo? Una bestia al acecho. Voy a leer el capítulo 4, los versículos 6 y 7. A ver, Génesis 4, 6 y 7. Yahvé le dijo a Caín, ¿por qué andas irritado y por qué se ha batido tu rostro? ¿No es cierto que si obras bien podrás alzarlo? Más, si no obras bien, a la puerta está el pecado acechando como fiera que te codicia y a quien tienes que dominar. Dejamos aquí esta explicación y vamos a ver. El pecado es simbolizado entonces como una fiera al acecho. Luego se realiza el fratricidio, se evalúa eso. El hecho de llevarse a Abel al campo indica que fue un asesinato premeditado. Vamos afuera y allá lo va a matar. Y esto ya nos manda un mensaje. Que el ser humano en el Génesis es un ser humano libre, incluso para tomar decisiones y acciones que no corresponden a los propósitos de Dios. Los seres humanos podemos hacer lo que no agrada a Dios. ¿Cómo responde Caín cuando le preguntan por su hermano? ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Dios rechazó esa réplica. A Dios no le pareció bien esa réplica que es cínica. Eso quiere decir que Dios exige que cada uno de nosotros seamos guardianes del propio hermano.
Y quien no es guardián de su propio hermano puede acarrearse para sí la maldición. Después se habla de la sangre que clama al cielo. Vamos a leer el texto 4:10. Replicó Yahvé, ¿qué has hecho? O se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Repito, se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Vamos, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que la sangre clame, que la sangre grite? Bueno, en primer lugar, la imagen de la sangre que se personifica. Así como la tierra está personificada y se hace aliada de Dios, que la tierra clama, la tierra grita como si fuera una persona. Grita porque hubo sangre vertida por violencia. Entonces, la tierra grita cuando se mata a un ser humano. ¿Y esto qué significa? Que es una manera, como el autor bíblico nos dice, que se quiere impedir que el crimen permanezca impune. La tierra grita en busca de alguien que haga justicia y en este caso, la sangre vertida busca un redentor o Goel. Y curiosamente, esto nos muestra que Dios es presentado como el protector y guardián de la vida, porque inmediatamente intervino. Caín, ¿dónde estás? Interesante también, la tierra personificada le niega su fecundidad al asesino de su hermano. Quiere decir que este personaje asesino tiene que irse a otra tierra, porque allí donde virtió la sangre de su hermano, la tierra le niega su fecundidad y por eso es condenado a andar errante. Y esa es la maldición de Caín. Una maldición semejante a la de la serpiente, que fue antes, y a la de la tierra, después de la transgresión de la primera pareja. ¿Qué acarreó Caín? Que fue expulsado de la tierra. Es ya la tierra que recibió la sangre de su hermano no le da lo necesario para subsistir y tiene que andar errante para buscar lo necesario para subsistir. Esto significa que el fratricidio es muy grave, es sumamente grave y efectivamente esto va a ser tan grave como el pecado de Cam y la maldición de Canaán. Aquí vamos a encontrar que Dios mitiga el castigo del errante. Dios marcó a Caín y con ello vamos a leer el texto 13:15. Entonces dijo Caín a Yahvé, mi culpa es demasiado grande para soportarla. Es decir, que hoy me echas de este suelo y he de esconderme de tu presencia, convertido en vagabundo errante por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. Respondióle Yahvé, al contrario, quien quiera que matara a Caín lo pagará 7 veces. Y Yahvé puso una señal a Caín para que nadie que le encontrase le atacara. Aquí nosotros vemos entonces cómo Dios va a marcar a Caín. Eso, sin duda, la expulsión de la tierra es un castigo bastante fuerte, es un castigo realmente grave al haberlo expulsado de la tierra. Y Caín sabe que puede ser atacado, puede ser matado, y por eso le pide la protección a Dios que acaba de castigarlo. Y lo interesante, la obtiene. Dios lo va a proteger de una doble manera. Primero, mediante la palabra. El que matara a Caín será vengado 7 veces. Y después un signo enigmático. Dios lo va a marcar. ¿Qué quiere decir? Nos da un mensaje que Dios protege la vida
de quien no protegió la vida de su hermano. Esto es muy sugerente. Dios no solo mitiga el castigo, también la violencia de Caín es controlada y limitada. En una palabra, prefigura la ley de proteger la vida de la persona. Pero avanza mucho más sobre la ley de Talión y esto ya incluso anticipa el Nuevo Testamento. Este relato es un relato ya tardío, naturalmente hemos dicho exilio posexilio, donde se ha reflexionado mucho. Si ya lloraron una vez por la muerte de Abel, pues ¿por qué tienen que llorar por la muerte de otro? Ahora por la muerte de Caín. Mejor que allí pare. Dios protege la vida. Aunque Caín no protegió la vida de su hermano, Dios protege al asesino. Esto no suena a los derechos humanos. Sin duda, cuando nosotros hablamos de derechos humanos, pensamos en algo semejante, en imitar a Dios, que protege la vida del asesino. No lo merece, pero Dios lo protege gratuitamente. Ahora, Caín fue expulsado porque la pena no es suprimida. Hay una pena, hay un castigo. Pero aquí fue expulsado hacia el oriente y aquí la geografía es un símbolo. Adán y Eva también fueron expulsados del Edén, eso como sucede con Caín, y hacia el oriente es la misma dirección que siguió el pueblo en el exilio. El exilio fue a Babilonia y Babilonia queda en el oriente. Entonces la expulsión de Caín nos muestra una geografía simbólica que recuerda a Babilonia. Bueno, después del fratricidio viene la tabla de los 7 descendientes de Caín y aquí encontramos esta genealogía fragmental. 7 descendientes de Caín que pues están en relación como genealogía con los 10 descendientes de Sem. Son genealogías fragmentarias. ¿Qué nosotros podemos entender de esto? Que estas genealogías no pretenden darnos información histórica. Lo que pretenden hacer es fundamentar las instituciones domésticas o políticas, jurídico-religiosas. Son instituciones que quedan fundamentadas por las genealogías. Y aquí se nos presenta la genealogía de Caín con 7 descendientes. Bueno, vamos a ver ahora otro mensaje de esa genealogía. Si Caín, el asesino, tiene descendientes, ¿qué sucede? Que a pesar de ser asesino, la maldición original del Creador, cuando creó al ser humano varón y mujer, esa bendición no fue abolida. Esa bendición permanece a la transgresión de la primera pareja, el hombre y la mujer, y a la transgresión del hermano contra su hermano. La bendición no fue abolida. La genealogía nos muestra que la continuidad de la vida, a pesar de esos asesinatos, la vida continúa. Dios sigue bendiciendo, sigue habiendo procreación. Aunque los seres humanos contaminan la vida, Dios todavía sigue bendiciendo al ser humano. Pero esto ya apunta, ya anticipa el juicio venidero del diluvio, porque la violencia se hizo presente en la historia, lo hace Caín, lo hace su hijo Lamec, etcétera, etcétera. Entonces, eso anticipa ya lo que sucederá con el diluvio. Por otra parte, entre los descendientes de Caín también aparece algo novedoso, que es la cultura. Es en la Biblia y con estos personajes descendientes de Caín, sucede también como con otros personajes de Mesopotamia, de Fenicia y de Grecia. Es a los descendientes de Caín se atribuye varios logros de civilización. ¿Cuáles son esos logros? Los mencionamos de una vez por todas. La ciudad, habitar en tiendas, criar ganado, o sea, ser ganaderos,
tocar la cítara, o sea, la música y la flauta, forjar cobre, son herreros, y hierro. Bueno, pues bien, las 7 generaciones de Caín aluden a los 7 Apcalu de Babilonia, que son los 7 sabios antediluvianos, que serían los fundadores de la cultura, escritura, arte, etc. A ellos se les atribuye la cultura. Pero es muy interesante esto, ¿verdad? Se les atribuye la cultura y se recuerda también a los inventores, los primeros inventores de Grecia, los protoi eureta, de la época heroica de Grecia. Los descendientes de Caín inventan todo eso, pero también padecen los efectos de la maldición. Y el proceso tecnológico va a tener costos y ambigüedades. A veces ese progreso se acompaña con una decadencia moral. Y eso lo vamos a ver en los hijos de Lamec, Lamec hijo de Caín. ¿Qué cosa pasa con los hijos de Lamec? 4, 20, 22. Vamos a leer el texto. 4:20. Adá dio a luz a Yabal, el cual vino a ser el padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. El nombre de su hermano era Yubal, padre de cuantos tocan la cítara y la flauta. Silá, por su parte, engendró a Tubal Caín, padre de todos los forjadores de cobre y de hierro. Hermano de Tubal Caín fue Naamá. Muy bien. Hasta ahí. Están los inventos, los frutos de la civilización, pero ustedes saben que cuando se forja cobre y hierro, también se van a forjar espadas y con eso los seres humanos se van a matar. La civilización tiene sus consecuencias. Los hijos de Lamec, sin duda, fundarán realmente la cultura, ¿verdad? Todos los que tocan la cítara, la flauta, etcétera, la música, vamos a ver, tocan, bueno, no quiere, habitan en tiendas, uy, ay, ay, esto ya no me obedece, ya, tocan, habitan en tiendas, forjan cobre y hierro, etcétera, etcétera. Pero hay un detalle, la religión, o sea, invocar el nombre de Yahvé, no es competencia de los hijos de Caín. Hacen toda la civilización, pero no se les concede ser los que comienzan el culto a Yahvé. Y luego aparece la violencia. Lamec es violento y será vengado 77 veces. Aquí se recuerda un canto bárbaro para decir si yo, a ver, vamos a leerlo, 4, 24, 25. Es un canto bárbaro. Lamec decía eso, a ver, vamos a ver. Lamec dice, escuchen mi palabra, yo maté a un hombre por una herida que me hizo y a un muchacho por un cardenal que recibí, por un moretón. Caín será vengado 7 veces, mas Lamec lo será 77. Como ven, es una abundancia de violencia, un canto bárbaro, ¿verdad? Que es la pasión de Lamec por la venganza y una cierta denuncia de esa violencia porque supera incluso la de Caín. Así es Lamec, la violencia. Bueno, y terminamos ahí con esa Toledot, esa genealogía de Caín y de la violencia. Y ahora viene el tercer hijo de Adán y Eva, Set y sus descendientes. Esto inaugura una nueva línea. Y se mencionan los descendientes con un solo propósito, de introducir el culto, que es un elemento fundamental, la columna vertebral de una cultura. Lo significativo es que quien comienza a invocar el nombre de Yahvé no es, como ya habíamos dicho, ningún hijo de Caín. Vamos a ver en Génesis, al final 25,
Adán conoció otra vez a su mujer y ella le dio un hijo, el que puso por nombre Set, diciendo, Dios me ha otorgado otro descendiente en lugar de Abel, porque le mató Caín. También a Set le nació un hijo, al cual puso por nombre Enos. Este fue el primero en invocar el nombre de Yahvé. Enos, hijo de Set. Enos no es hijo de Caín. Y él invoca el nombre de Yahvé, y ahí se menciona por última vez un nombre de Dios en esta Toledot, el número 70, y es Yahvé. Bueno, entonces el culto es obra de Enos y él invoca a Yahvé. Eso. Y esta descendencia de Set escapa a la maldición. Ellos son los que introducen el culto a Yahvé y en un tiempo en que la verdadera religión era desconocida. El culto a Yahvé lo comenzó Enos, descendiente de Set. Y por cierto, en la tradición no bíblica, fuera de la Biblia, hay mucho desarrollo sobre los grupos de Set o séticos. Bien, y con ello vamos a responder este cuestionario, muy breve, muy sencillo. 1. El relato del fratricidio sigue el esquema de la caída del hombre y la mujer. Esto es verdad. Génesis 3 y Génesis 4 se cuentan de modo muy semejante. Génesis 4 enseña y denuncia la violencia que marca la vida humana en sociedad. Verdadero. 3. Dios exige a cada uno ser guardián de su hermano bajo pena de maldición. Verdadero. Cuando la sangre grita, Dios aparece como guardián de la vida. Verdadero. Una palabra de Dios que prefigura la ley controla la violencia contra Caín. Verdadero. Las genealogías sirven para fundamentar instituciones y otras cosas. Los logros civilizatorios se atribuyen a los descendientes de Caín. Es interesante, es verdad. Un descendiente de Caín es el que introduce el culto a Yahvé. Eso es verdad. Eso es verdad. Bien, pues con esto dejamos el capítulo 4, concluimos la primera Toledot y ya continuaremos con la segunda Toledot en el capítulo 5 del Génesis.